Bien, hermanos, entramos en la parte final de nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Y les invito a abrir su Biblia en la epístola o carta que estamos tratando en estos domingos, y es la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a un pastor bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí hay muchas cosas importantes, cosas que sirven para nosotros los pastores, claro, y también para las iglesias, ¿no? Para que ellas vean cómo es que debe ser un pastor y qué responsabilidad tienen. Hay ricas enseñanzas en esta epístola o carta que envió el apóstol San Pablo ya hace casi 20 siglos a este pastor que dicen algunos que era joven, no sabemos cuántos años tenía, pero Pablo como apóstol influyó mucho en su educación y en su formación y lo instaló como pastor, y le dio autoridad para nombrar a otros pastores. Y recibe instrucciones entonces también para algo muy importante, para que prepare en la iglesia a hombres fieles, a fin de que puedan transmitir estas enseñanzas o la doctrina apostólica. Y en esta carta anima a Timoteo, se llama el pastor, para que sea valiente, luche y tenga paciencia en la obra de Dios, porque es una tarea difícil y que a veces trae penalidades, como veíamos en el domingo pasado. De manera que vamos a tratar a partir del versículo 14. Y entonces empieza aquí en esta sección de esta carta el apóstol Pablo a decir lo siguiente. Viene primero una exhortación para la iglesia. Le dice al pastor que exhorte a la iglesia. ¿Cómo? Le dice, recuérdales esto. ¿A quiénes? A las iglesias. Recuérdales esto. Es decir, como pastor él debe refrescarle la memoria a la iglesia, exhortar a la iglesia. Y aquí dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Es decir, toda amonestación y llamado de atención que el pastor haga debe ser delante del Señor, con limpia conciencia, ¿no es cierto? Entonces aquí eso es lo que significa exhortar, llamarle la atención a la iglesia delante del Señor. ¿Sobre qué? Sigue diciendo allá el versículo 14, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Eso es lo que Pablo quiere en esta carta que haga Timoteo. Refrésquele la memoria a la iglesia, llámele la atención delante de Dios. ¿Para qué? Para que no pierdan el tiempo discutiendo sobre asuntos triviales, sobre meras palabras que a veces no traen ningún beneficio, que no ayudan a la verdad, que no sirven a la edificación espiritual, ni a la piedad, no nos ayudan en la fe, sino que sirven es para subvertir a los oyentes, confundirlos mentalmente, confundir sus juicios y destruir su fe. Entonces les dice, no peleen sobre palabras, sobre discusiones tontas que para nada aprovechan. Al contrario, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Son perjudiciales, perniciosas esas discusiones inútiles y deben evitarse por todos los medios. Y bueno, eso lo sabemos nosotros porque a veces en las iglesias somos humanos pecadores y a veces no se entiende lo que es ser miembro de la iglesia y a veces vienen
Satanás nos tienta para que generemos cosas que no son importantes en la iglesia. Segunda cosa que le dice el apóstol al pastor, le dice, es un llamado a la diligencia. Versículo 15. Sigue diciendo Pablo en su carta, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, le dice Pablo a este pastor, en todo lo que usted haga busque la aprobación de Dios. Como cristianos debemos siempre preguntarnos eso, ¿no? ¿Esto que estoy haciendo agrada a Dios? Hágase esa pregunta todos los días. ¿Esto que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Tiene la aprobación de Dios? Porque realmente a nosotros nos interesa es que Dios nos califique y nos apruebe. A mí me interesa eso, ¿no? Que Dios me califique y me apruebe. La aprobación de los hombres no es tan importante. Es beneficiosa, claro, pero no es tan importante. ¿Por qué? Los hombres son pecadores y se equivocan. A veces hacen juicios equivocados sobre uno. Y uno vive es para agradar a Dios, no a los hombres. Y mientras tengamos una limpia conciencia y seamos aprobados por Dios, pues no nos importa lo que los demás digan. Me debe importar es cómo me ve Dios. ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios a usted? Eso es. Y sigue diciendo en ese versículo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquí le da el título a Timoteo. Él es un obrero, un trabajador en la obra de Dios, que es inmensa, ¿no? Entonces, usted actúe de tal manera que no tenga de qué avergonzarse. Cuando uno hace las cosas bien y cuando uno es consciente que lo que uno hace Dios lo está viendo y que uno está en la presencia de Dios y uno sabe que tiene que dar cuentas a Dios, entonces uno hace las cosas bien de tal manera que no tenga de qué avergonzarse. A uno le da vergüenza es que lo encuentren haciendo algo malo, ¿no? A un cristiano que lo encuentren diciendo mentiras, pues es una cosa vergonzosa. Que lo encuentren robando, que lo encuentren pecando, eso da mucha vergüenza porque se supone que somos cristianos, no perfectos, pero tenemos que esforzarnos. Entonces le dice al pastor, no, actúe de tal manera que no se avergüence de nada, ¿no? A uno le debe dar vergüenza es cuando hace lo malo, no por predicar el evangelio, no por sufrir por causa del evangelio. Si la gente habla mal de nosotros porque somos cristianos, que hable mal, eso no nos interesa, si no es verdad, si estamos conduciéndonos bien. Y luego dice otra cosa el apóstol, dice que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces le está diciendo aquí al pastor, el apóstol le está diciendo que trabaje con entusiasmo y seriedad para asegurarse que su interpretación y aplicación de las Escrituras sea precisa. Porque eso es lo que quiere decir aquí en el original cuando dice que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra, que predica la Biblia con precisión. Es lo que le quiere decir. Ahora, si bien Timoteo es un pastor, naturalmente debe ser ejemplo para su rebaño, claro, y un maestro responsable. Pero lo importante, que maneje con precisión la palabra. Y para eso entonces uno tiene que tener un compromiso personal con la palabra de Dios. Tiene que fortalecerse con ella. Uno tiene que conocer la Biblia
y saber cómo se aplica. Y eso entonces quiere decir que uno tiene que estar convencido personalmente de la verdad, conocer la verdad y poder explicarla. Porque si yo tengo duda de que esta es la palabra de Dios, tengo dudas, tal vez creo unas cosas y otras no, pues no estoy, y voy a enseñar, pues me equivoco porque no estoy trazando con precisión lo que la Biblia dice. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol a este pastor, ¿no? Trácela con precisión, enséñala como debe ser, todo lo que ella nos muestra. Esté convencido personalmente, no invente nada nuevo. Porque ese es el problema hoy, que hay mucho predicador que no enseña lo que dice aquí, sino que empieza a inventarse cosas y a traer ideas nuevas que no son la palabra de Dios, son las ideas de él. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de manejar la Biblia. Y por eso le dice, predique correctamente la palabra de verdad, dele el verdadero sentido a las Escrituras. No las pervierta, no las tuerza, no les quite nada ni les añada nada, porque es la palabra de Dios. A eso nos trajo el Señor aquí, nos ha nombrado, ¿no? Hay que enseñar correctamente la palabra. Entonces, al hacer eso, entonces uno tiene que, cuando predica o enseña la Biblia, uno tiene que, con esta verdad, mostrar a las personas cuál es el camino de la salvación. Hay que predicar con claridad, ser fiel al Evangelio, no dejar nada por fuera y declarar todo el consejo de Dios. Porque aquí está todo lo que es para nuestra salvación. Y hay una cosa más que dice aquí el apóstol Pablo y que ya está en el versículo 16. Y lo que él dice en este versículo 16 es que nosotros también, y le dice al pastor, usted tiene que evitar entonces la palabrería vana. Leámoslo, dice. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué le quiso decir el apóstol a este pastor, que se llama Timoteo? Le dijo simplemente, evite hablar paja, porque las palabras vanas son eso, pura paja. Evite discutir cháchara. Yo no uso esa palabra mucho, pero esta semana la investigué en el diccionario y es castiza, ¿no? Cháchara es cuando uno habla palabras que no sirven para nada, uno está en conversaciones inútiles que no le aportan nada. Palabras inútiles, y lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo es, sea fiel a la palabra, y le está diciendo a la iglesia, no se enrede en conversaciones y discusiones inútiles, que no sirven para nada, no edifican. No evite las discusiones bizantinas. Sabemos qué es eso, ¿no? ¿Qué es una discusión bizantina? Cuando a veces uno lo escucha por allí. Una discusión bizantina es una discusión donde se hace una discusión con argumentos inútiles, pero nunca se llega a probar que lo que se está diciendo es la verdad para ganarle al otro. Y eso surgió de una cosa muy interesante histórica. Nosotros sabemos que había una ciudad hermosa que se llamaba Bizancio al principio, allá en el extremo del mar Mediterráneo, Bizancio, y luego era Constantinopla, la ciudad de Constantinopla. Era un centro religioso del catolicismo poderoso en ese entonces. Pero los otomanos, un imperio poderoso, llegó e invadió a Bizancio y empezó a rodearla con sus ejércitos para atacarla.
Y los teólogos cristianos, en vez de prepararse para defenderse, andaban discutiendo sobre cosas tontas, como por ejemplo, ¿cuál es el sexo de los ángeles? ¿Será que son hombres o será que son mujeres los ángeles? ¿O será que tienen ambas cosas, son hermafroditas, como dicen ahí? Ese es un tipo de discusión tonta, inútil de la Biblia, no sirve para nada. Y eso era lo que estaban discutiendo ellos mientras el ejército enemigo estaba por rodearlos, hasta que al fin los rodearon y los aniquilaron completamente. Entonces lo que quiero decir es esto, eso es lo que está diciendo Pablo, no se enreden en esas discusiones. Siempre han existido estas personas, y en las iglesias también, que se agarran de un versículo o de una palabra y montan una doctrina, y una doctrina que a la larga resulta no ser verdadera. Y de ese tipo de discusiones inútiles nacen las herejías. Las herejías. Aquí se refiere a algo tremendo, ¿no? ¿Dónde estaba Timoteo cuando Pablo le escribió esta carta? ¿Y de dónde era el pastor? Era pastor de la iglesia de Éfeso. Tenemos una carta a los Efesios, ¿no? Y en esa carta Pablo muestra que hay una cantidad de maestros falsos que están enseñando cosas que no son ciertas y que a veces se agarran de cosas que son insignificantes, y lo que le está diciendo a la iglesia y al pastor es: no vale la pena discutir con esos falsos maestros. Una cosa es identificar las enseñanzas falsas y mostrar su equivocación con la verdad, pero si las personas no aceptan y se endurecen en su error, no hay que discutir con ellos porque es una pérdida de tiempo. ¿Y qué pasa cuando las personas se meten en esas discusiones que no tienen fin? Pues que terminan en la impiedad, dice el versículo 16, que esas cosas conducen más a la impiedad, no llevan a nada bueno, sino a pecar contra Dios. Entonces esos falsos maestros que habían en esta iglesia en ese momento, donde Timoteo era el pastor, les gustaba mostrar su conocimiento en asuntos que son secundarios, que no son importantes. Y no conducían a la piedad, sino a su orgullo para tener la razón, ¿no? Hay personas así, ¿no? De pronto se dan cuenta que están equivocados, pero defienden, como dice el dicho vulgar, con patas y manos lo que ellos creen, porque no quieren perder y quieren tener la razón. Y a esos eruditos les gusta demostrar una inteligencia superior, ganando debates teológicos, y usan un lenguaje con palabras altisonantes para que la gente les crea y diga: oh, qué tipo tan erudito, tan inteligente. Así son los falsos maestros muchas veces. Entonces, cuando un individuo o una persona está decidida a aferrarse a sus errores y difundirlos a otros en la congregación, hay que tomar medidas drásticas. Si aquí viene alguien muy carismático, ¿no?, y empieza con un vocabulario fluido y elegante, tal vez allá en el rato del contacto social, en el receso, y empieza a regar cosas que no son, eso no se puede dejar ahí quieto. Hay que tomar medidas urgentes, drásticas. ¿Por qué razón? Porque Pablo dice aquí que esos son charlatanerías profanas y ociosas, y lo que hacemos es alimentarlos para que sigan confundiendo y extraviando a otros, y por eso esas personas hay que evitarlas. Aquí no es cuestión de amor ni de nada de eso, sino que hay que llamarle la atención. Muchas gracias porque usted sabe mucho y todo eso, pero su doctrina no es correcta y no estamos aquí para eso. Usted tiene que aceptar, entender
y si no, pues la puerta está ahí porque nosotros no podemos aceptarlo. Y hay algo grave por lo cual hay que hacer eso. Pablo le dice aquí en el versículo 17 algo. Dice que esas discusiones, esas vanas palabrería que no conduce a nada, dice en el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Él dice que esas cosas, esas discusiones vanas, se parecen a la gangrena, enferman, pueden enfermar una congregación. ¿Y qué es la gangrena? Es una enfermedad por la cual una parte del cuerpo sufre una inflamación y hay que tratarla porque esa gangrena va como comiendo, se va propagando a otras partes y va destruyendo los tejidos y finalmente ataca los huesos. Y la única manera de tratar esa enfermedad muchas veces es amputando el miembro enfermo, cortándolo, ¿verdad? Si la gangrena se está comiendo a cualquiera de los miembros del cuerpo, hay que acudir a una operación inmediatamente amputando. Y el apóstol está diciendo que así son esas discusiones y esas malas doctrinas y esos debates, son iguales a la gangrena, enferman. Los errores y herejías de los falsos maestros se propagan y se propagan y van comiendo y van convenciendo en la iglesia a las personas, van dañando su fe, afectan su vida piadosa, traen destrucción y muerte donde quiera que van, y cuando entran en las iglesias y la iglesia no se da cuenta, arruinan la iglesia, y por eso hay que combatirlos a tiempo, porque si no terminan infectando a todos. Y como están infectados algunos, hay que eliminarlos. Lo está diciendo ahí el apóstol, que eso es grave. Pero más, conducen a las herejías. Versículo 18 ahí dice lo siguiente, que por esa situación algunos se desviaron de la verdad, se entregaron al juego de palabras, porque eso es una herejía, ¿no? Una herejía es una falsa enseñanza, contradice la Biblia y perjudica al creyente y lo aleja de Dios. Entonces esas herejías, parece que habían dos personajes en la iglesia. Ahí en el versículo 17 dice los nombres, Himeneo y Fileto, ¿no? Ellos no se apegaron a las escrituras de la verdad, se desviaron de ellas, se extraviaron en errores y equivocaciones. ¿Qué enseñaron? Ahí lo dice, versículo 17 dice, su palabra carcomerá como gangrena, de ellos son Himeneo y Fileto, los que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunas. Entonces había en la iglesia dos personajes, Himeneo y Fileto, son nombres griegos. Ellos no se apegaron a la Biblia, se desviaron, enseñaron errores y equivocaciones. ¿Qué enseñaron? Empezaron a decir que la resurrección ya se había efectuado. Es decir, que no hay resurrección, ¿verdad? ¿Y qué quisieron decir con eso? ¿Qué enseñaron? En ese momento, si usted investiga esto, en Éfeso, estamos hablando de hace 2000 años, ya estaban los gnósticos. Los gnósticos eran un movimiento incipiente todavía, pero ya estaban y hubo cristianos que se dejaron convencer. Esos gnósticos negaban la resurrección, creyéndose científicos. Eso no existe, no sé, y empezaron a decir que no existía la resurrección, en un sentido literal.
Pero también es muy probable, dicen algunos eruditos, que enseñaban dos cosas. La primera, estaban enseñando que la resurrección es espiritual y no física. Y claro, la Biblia dice que cuando uno cree en Cristo y uno se arrepiente, el Señor le da una nueva vida espiritual. A eso se le conoce como la resurrección espiritual. Dios nos encuentra muertos en delitos y pecados. Conocemos su palabra, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos da una nueva visión de las cosas y transforma nuestra vida. A eso se le conoce como resurrección espiritual. Y esperamos la resurrección final, cuando Dios nos levantará del cementerio, de la tumba, para estar con Él. Pero ellos empezaron a decir que no, que esa resurrección ya no la hay, que era espiritual y todas esas cosas. Algunos dijeron que era una resurrección nacional, que Dios ya había resucitado a Israel y lo había rescatado. Y bueno, una cantidad de cosas enseñaban, equivocadas. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Desviaron de la verdad a muchos. De manera que no podemos prestar atención a las discusiones vanas y por eso tenemos que conocer bien la Biblia, porque eso trastorna la fe. Cuando uno escucha enseñanzas equivocadas, quedamos aturdidos, mareados, intranquilos, perdemos la paz. Y mire, hermano, hoy está sucediendo algo peor, porque lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo por medio de esta carta al pastor de la ciudad de Éfeso y los pastores que estaban a su alrededor, le está diciendo es tengan cuidado, ¿no? Le dice a él, mire, no se enreden en discusiones que no valen la pena. Usted como pastor trace bien la palabra, sea preciso, que no haya nada de qué acusarlo a usted, no se avergüence de nada, ¿no? Evite esas discusiones profanas y palabrerías como estos dos personajes que andan diciendo que no hay resurrección. ¿Y por qué digo que hoy está sucediendo algo peor? ¿Cuáles doctrinas están hoy en 2024 trastornando la fe? La primera, la enseñanza carismática. ¿Cuáles enseñanzas están dando ellos? Bueno, ellos están diciendo que la Biblia no está completa, que hoy Dios da nuevas revelaciones y entonces aparece un profeta diciendo que Dios le dijo que no sé qué, que el fin del mundo es el 20 de agosto del 2024. Una nueva profecía y una nueva revelación. Por la revelación está completa, ya Dios dijo cómo va a ser el final, ¿verdad? También estas doctrinas enseñan que se necesita un bautismo del Espíritu especial, es decir, que no es suficiente que usted crea en Cristo y se arrepienta, sino que tiene que tener una experiencia un día cuando usted siente un fuego que cae y un calor terrible y eso significa que el Espíritu Santo lo está bautizando. Pues para mí todo eso son enseñanzas falsas que confunden, que desvían de la verdad, ¿no? La enseñanza paidobautista es otro error. Es decir, aquellas iglesias que bautizan niños. Nosotros como bautistas enseñamos que el bautismo es para adultos, por eso no somos paidobautistas. La palabra paidobautistas quiere decir bautismo de niños, porque ellos enseñan que el bautismo es para los hijos del pacto, como si estuviéramos todavía en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos que el bautismo es para creyentes, y un niño no puede creer. A mí me bautizaron cuando yo era bebé y a mí no me dijeron en qué quería creer porque pues,
Es absurdo, un infante no puede creer. El bautismo es para los creyentes, los adultos. Eso es una doctrina nuestra, bautista. Y ni hablar de la doctrina romanista, o sea, del catolicismo, ¿no? Ni hablar de eso, porque yo fui católico hasta los 23 años. Y allá sí que hay cosas, pues, que yo no las encuentro en la Biblia. Están lejos de la revelación bíblica. Y así sucesivamente, entonces van apareciendo enseñanzas locas que lo único que hacen es confundir a los creyentes de fe débil. Pablo dice que en la iglesia hay dos clases de creyentes. Uno que tienen la fe débil. ¿Cuáles son ellos? Los que todavía no han entendido bien la Biblia. Los que necesitan formación. Y están los creyentes de fe fuerte, fe madura, que conocen bien la Biblia y no se dejan engañar. Y bueno, hermanos, podía seguir hablando muchas cosas aquí, pero tenemos que concluir. Conclusión, hay que tener cuidado cuando enseñamos la palabra. Debemos trazarla con precisión. De lo contrario es mejor no decir nada. Por eso Pablo también escribió otra carta donde él le decía a la iglesia le decía, no aspiren tan rápido a ser maestros de la Biblia, porque pueden recibir mayor condenación si no saben lo que están enseñando, dijo él. Entonces no podemos forzar el texto bíblico para que diga otra cosa diferente, ¿no? Por supuesto que hay cosas difíciles de entender y que necesitamos la ayuda de los eruditos, pero lo que es básico y esencial a la fe está claro y el Espíritu Santo nos ayuda a entender. Una cosa es estudiar la Biblia con oración, con diligencia y buscar con la ayuda del Espíritu Santo llegar a un esclarecimiento de la revelación. El Espíritu Santo lo ilumina a usted para que entienda. Antes de leer la Biblia, ore y empieza a leer. El Espíritu Santo lo ilumina. ¿Habrán cosas difíciles? Pues pregunte. En la iglesia hay personas que le pueden ayudar. Eso es mejor. Otra cosa muy distinta es ponerse uno a discutir y discutir con el fin de ganar y demostrar que tiene la razón. Eso perjudica a la iglesia, rompe la unidad, enferma a la iglesia, como la gangrena. Si nos ponemos a fantasear o a especular sobre palabras, caemos en herejías. Y finalmente uno puede terminar confundido. Si alguien con bastante conversación lo convence y le dice algo que no es cierto y usted termina creyéndolo, pues termina usted enfermo, ¿no? De manera, hermanos, que una pregunta final, cuando nosotros hablamos de la palabra, ¿lo hacemos para edificación? Y no como algunos que abren la Biblia a ver cómo es la discusión y el debate. Vamos a ver quién es el que gana. No, nosotros predicamos la palabra es para edificación, para que la gente madure y aprenda. O somos de los que se encaprichan en un punto de vista y nada lo mueve. Yo me he enfrentado a personas así. Alguna vez me enfrenté a un paido bautista. Y yo le decía, ¿y ustedes por qué bautizan con un puñadito de agua a la gente? Si la palabra bautismo quiere decir sumergir de cuerpo entero en el agua. Eso quiere decir la palabra bautizo. Por eso nosotros cuando alguien se va a bautizar, lo sumergimos de cuerpo entero en el agua. Y los paidobautistas, que son varias iglesias, ellos es con un poquito de agua le echan aquí en la cabeza a la persona y le dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo le decía que eso no era bíblico, porque nosotros creíamos que para bautizar hay que
tiene que haber mucha agua. y entonces me dijeron, ¿y cuál agua había en el desierto cuando iba el eunuco etíope y Felipe se le acercó y lo bautizó? Si era un desierto. Y entonces yo le dije, no, pues tal vez encontró algún oasis. Y entonces me dijo el Paido Bautista, pero es que un oasis es un hueco, es decir, un huequito, y él metió la mano, sacó el agua y le dije, no, un oasis es una cosa de mucho más agua en el desierto. Beben los camellos y todo eso, y se puede bautizar a la persona de cuerpo entero. Bueno, pero eso es una anécdota de lo que me pasó alguna vez. Y lo que quiero decir es que no tenemos que entrar en esas discusiones cuando tenemos las cosas claras, sobre puntos de vista inútiles. No podemos engancharnos en discusiones bizantinas, eso no edifica. Mientras no neguemos las verdades fundamentales de la fe, estamos bien, ¿no? Lo demás es secundario y no esencial. Yo creo en la resurrección, no como Himeneo y Fileto. La Biblia dice que Jesucristo se levantó de entre los muertos por el poder de Dios y que no se levantó un fantasma. Alguna vez hablaba con un testigo de Jehová y yo le decía, le hablaba de la resurrección y él me dijo, ustedes están equivocados porque Jesús no resucitó. Él resucitó pero espiritualmente. Le dije, ¿y el cuerpo dónde quedó? Me dijo, no, igual que el de nosotros, allá se descompuso en la sepultura. Eso no es cierto. El Señor se levantó después de haber muerto y le dijo a uno de los apóstoles, venga, extienda la mano y toque, que soy yo. Metan su dedo en mis heridas, en mis llagas, las que me hicieron en la cruz. Ahí está el problema de las discusiones. Bien, hermano, entonces ahí queda para ustedes, lo definan, hermano, lo piensen, vean lo importante que es. Cuando usted vaya a hablarle a alguien, hermano, piense bien en lo que le va a decir y que sea lo que está aquí. Si tiene dudas, hay que investigar y hay que preguntar para que usted pueda trazar esa palabra de Dios con toda verdad, sin engañar a nadie. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Es la palabra de Cristo. No se equivoca. Y nosotros estamos comisionados para enseñarla. Y tenemos que hacerlo con honestidad y responsabilidad, para que nadie pueda aprender un error o equivocarse. Amado Dios, tú nos has dado el Espíritu Santo que nos conducirá a toda la verdad en medio de tanta mentira que hay hoy en día. Padre Celestial, llévanos a esa verdad, que es aquí tu palabra. Ilumínanos para entender tu palabra, para entender nuestra fe, la salvación en Cristo y todo lo que tú nos has entregado en tu amor y misericordia. Gracias, Señor, te damos. Por Jesucristo nuestro Salvador oramos. Amén.